Buenas tardes, Presidenta, y por su intermedio mi saludo al Presidente del Consejo de Ministros y a todo su gabinete. Estamos esta tarde, Presidenta, acá no porque se nos antoja, tampoco los 130 parlamentarios estamos aquí autoelegidos, sino qué sentido tendrían tantas horas de debate y el cumplimiento de una disposición constitucional si la obligación fuese dar el voto de confianza. Estamos aquí para escucharnos, para cumplir con el mandato que nos dieron nuestros pueblos, a cada uno de nosotros. Por lo tanto, a la población que con interés nos sigue ahora, decirles que estamos cumpliendo con ser su voz y por lo tanto la fuerza de control político que los gobiernos necesitan para que las políticas públicas sean bien representadas y sean efectivamente canalizadas en la solución de nuestros problemas. Yo soy representante de la región La Libertad, Presidenta. Una región que aporta el 4.9% del Producto Bruto Interno, el tercero en nuestro país. El tercero, solamente después de Lima y después de Arequipa. Eso nos haría pensar en una región próspera. Región próspera decimos nosotros, qué gracioso. Qué gracioso cuando en mi región el 73% de su población es pobre. El 43% de ese 73% es extremadamente pobre. 30% de mortalidad infantil, 66% de desnutrición crónica, 86% de sus viviendas no tienen acceso al agua. ¿Podría ser peor? Sí. Les cuento que sí puede ser peor, porque en mi provincia, la provincia de Sánchez Carrión, que lleva el nombre del tribuno de la República, del creador del Congreso y de la nueva forma democrática en nuestro país, una provincia con mucha historia, tierra clásica de patriotas, ahí está Curgos, ahí está Ungón, ahí está Chugay. Curgos, señora Presidenta, y por su intermedio a los ministros, es el distrito más pobre del Perú. Tiene un índice de pobreza de casi exactamente el 100%. El 90% de sus niños, Presidenta, tiene anemia. Cuando nos hablaba, y yo lo escuché con mucha expectativa al presidente del Consejo de Ministros, con respecto a que hemos crecido, yo le aseguro, Presidenta, que si les preguntan a mis hermanos de Curgos, ellos van a pensar que les estamos tomando el pelo. Huamachuco no tiene acceso al agua y la poca que tiene llega con coliformes fecales. 30 años, señora Presidenta, y por su intermedio al ministro de Vivienda, que venimos luchando por ese proyecto de agua, que hasta ahora no se ve resuelto. Un pueblo educado, Presidenta, sí es un pueblo libre. De lo contrario, vamos a seguir con nuestras enormes brechas de desigualdad. ¿Pero qué hacemos para que este pueblo sea educado y por lo tanto libre? Hay que hacer crecer la educación. Ayer el presidente del Consejo de Ministros dijo que en 5 años el 70% de los colegios secundarios en el país tendrán 5 horas de inglés y 3 horas de arte por semana. Lo aplaudimos, soy maestra, bravo, bien por ello. Sin embargo, se deben transformar para alcanzar esta meta 14.000 colegios secundarios a la jornada completa. Hoy, después de 5 años de la gestión Humala, Heredia, Saavedra, solo hay 1.600. ¿Cómo y con cuánto se hará realidad que 12.400 colegios que están faltando pasen a la jornada completa? Si solo en mi región hay un déficit del 40% en infraestructura y 36% en equipamiento, ¿cómo los vamos a equipar? La jornada parcial no se dio por antojo, se dio por falta de infraestructura y equipamiento. También ha ofrecido que todos los docentes estaremos capacitados al 2021. ¡Qué bueno! Somos 351.350 maestros públicos al 2015. Quisiéramos saber cómo se va a hacer, por su intermedio, Presidenta, al ministro de Educación, que por cierto lo extrañamos. ¿Cómo va a ser para capacitar 80.000 maestros por año? ¿Va a ser en línea? ¿Va a ser en cascada? ¿Va a ser blended? ¿Cómo va a ser esa capacitación? Si en los últimos 5 años, de los cuales 3, el ministro ha sido ministro de Educación, estoy repitiendo, no se ha avanzado casi nada. Se han invertido cerca de 105.000 millones de soles en educación, 105.000 millones. Es muchísimo dinero para que la aguja del rendimiento escolar se haya movido tan poquito, tan tristemente pobre.
En secundaria en nuestro país, el 90.5% de alumnos del segundo de secundaria no razona matemáticamente y el 85.5% no comprende lo que lee. 105.000 millones, 3 años de gestión. Y lo vamos a seguir aplaudiendo como uno de los mejores ministros de los últimos tiempos en educación. Que nos respondan por lo menos las tremendas inquietudes que en este sector tenemos. Y además nos anuncia el ministro que promoverá la educación privada. ¿Por qué? ¿No debemos privilegiar la educación pública? ¿Acaso no tiene graves deficiencias como para pensar en promover la educación privada? ¿Acaso los pobres del Perú, que tienen grandes necesidades de que se cierren estas brechas de desigualdad, no merecen atención prioritaria? En menos de 100 días, dice el ministro, presentará al Congreso una propuesta de cambios a la ley de la reforma magisterial. ¿Otra? ¿Cuáles cambios? Y quisiera, ya que estamos en una sesión para otorgar voto de confianza, irme un poquito más allá. ¿Cómo podemos nosotros creer en esas propuestas? ¿Cómo podemos creer en una evaluación meritocrática? Por ejemplo, cuando hablamos del proceso ahora que se hizo para poder determinar quiénes deben ser directores de las unidades de gestión educativa local. Meritocrática, cuando al final se le da la discrecionalidad a los directores regionales de educación de determinar dentro de una terna que al final los candidatos, el que tuvo 100 de puntaje, el que tuvo 80 de puntaje, quedan relegados frente a uno que tuvo 55 puntos de puntaje, con ese nivel de liberalidad, de discrecionalidad para decidir para qué hacemos concursos, señora presidenta, y por su intermedio el ministro. ¿Confianza? Sí, claro, el Perú necesita. Todos los peruanos que nos siguen en este momento necesitamos que el Perú crezca. Estamos aquí para eso. El pueblo nos ha dado su confianza para hacerlo crecer, para que estas brechas entre los que tienen mucho y los que no tienen nada desaparezcan. Sin embargo, tengo 22 años como maestra de educación superior tecnológica, 22 años enseñando a los sectores menos favorecidos, mototaxistas, empleadas del hogar, estibadores, que estudian por las noches o hacen un tiempo para lograr su educación técnica. En el Perú necesitamos una enorme cantidad de técnicos. Y el ministro que ahora nos anuncia cambios, presidenta, en la ley de reforma magisterial, a pesar que se consensuó la ley de institutos y escuelas de educación superior con él y con la comisión anterior de educación, finalmente el gobierno Humala Heredia, Saavedra, la devolvió al Congreso observada. ¿Cómo va a formar la ley o el proceso de capacitación docente a través de los pedagógicos, cuando un docente de pedagógico gana 1.300 soles, 1.800 soles, ganan menos que sus egresados que ingresan a la carrera pública magisterial? Y esa ley, presidenta, está acá en el Congreso, de vuelta observada por supuestamente tener problemas presupuestales. Más seriedad, presidenta, y por eso es que pedimos que haya la mayor reflexión en este Parlamento al momento de evaluar el voto de confianza. Además que saludamos, presidenta, este plan de capacitación docente, porque la educación superior, especialmente la técnica, era una prioridad para Fuerza Popular y estaba privilegiado en el Plan Perú, y esta es una propuesta que saludamos por ser nuestra. Y podríamos seguir, porque hablamos de educación, hablamos de salud como los ejes de crecimiento de nuestro país. En nuestro país, presidenta, 6 de cada 10 peruanos han tenido en algún momento de su vida depresión o ansiedad. 18% de discapacidades que afectan a una persona están vinculadas a la salud mental. El MINSA atendió a 30.000 personas con psicosis y esquizofrenia. La cuarta parte de los niños y adolescentes menores de 15 años tiene ideas suicidas y el 12% de los niños entre 6 y 10 años tiene deseos de morir. Políticas públicas para atender la salud mental se hacen urgentes, que no sigan siendo invisibles, como esos esquizofrénicos que andan por las calles y que pareciera que para el Estado no existen. La política de medicamentos tiene que ser seria en cuanto a abastecimiento, oportunidad, calidad, eficiencia y eficacia. Escuchamos, y felizmente hoy día no se ha repetido por parte del presidente del Consejo de Ministros, con respecto a que las vacunas deberían exonerarse del registro sanitario.
Dicen que habría que apelar a la alta vigilancia sanitaria de los países de los cuales provienen. ¡Qué peligro! Y además vulneración a la ley de productos farmacéuticos. Tiempo adicional. A la ley se la respeta, se la deroga o se la cambia, pero de ninguna manera se le saca la vuelta, Presidenta. Para eso estamos nosotros, para vigilar que en nuestro país las leyes se cumplan. No se ha hablado de la tuberculosis cuando en nuestro país es uno de los países más altos en América Latina en padecer este mal y tristemente ocupamos de los primeros lugares, el primer lugar en desarrollo de cepas multiresistentes, las cuales se originan por el deficiente tratamiento que reciben los primeros brotes de la enfermedad. Ojo con estas cifras. Debemos seguir trabajando, pero para eso hacen falta políticas públicas integrales. Nuestro país es unitario. Nuestro país tiene que tener políticas unitarias, por lo tanto, de desarrollo. Hablamos de desarrollo sostenible, perfecto. Pero, Presidenta, y por su intermedio al Presidente del Consejo de Ministros, ¿cómo hacemos que las políticas de desarrollo sostenible que han planteado durante su discurso se articulen a las políticas de desarrollo integral que tienen las regiones? Hablemos de tal manera que estas políticas públicas que se implementen puedan finalmente ser cumplidas hasta en el último rincón de... Minuto adicional. Exista el divorcio que hay ahorita cuando se mira el Perú desde Lima. El Perú tiene quebradas, tiene cordilleras, tiene nevados, tiene valles, tiene ríos. El Perú no es plano para mirarlo desde Lima y ningún ministro, Presidenta, debería atender el Perú desde Lima, debería atenderse en la profundidad de sus regiones, ahí donde no hay agua, donde no hay desagüe, ahí donde, repito, está mi distrito, el más pobre del Perú. Y por eso, Presidenta, porque queremos ese desarrollo sostenible que nos lleve al bicentenario en crecimiento, es que el voto esta tarde debe ser profundamente reflexivo y además de eso ceñido de manera absolutamente cercana a las necesidades de nuestros hermanos del interior del país. Muchísimas gracias, Presidenta. Muchas gracias, congresista Rosa Barta.